Natacha y esto es Dancing Words, palabras que bailan. En este video, el primero después de varios meses, vamos a hablar acerca de algo un poco profundo, pero bastante interesante. Como quizás sabes, ahora estoy en un seminario aprendiendo un montón de palabras complicadas utilizadas para definir nuestra fe. De hecho, en muchas oportunidades he escuchado decir que teología es simplemente nuestra fe tratando de buscar entendimiento. ¿Qué es lo que realmente creemos? Como creyentes creemos que Dios se ha revelado a nosotros a través de las Escrituras, de la creación y de su palabra. En teología ponemos en orden lo que se nos ha sido revelado. En este contexto, una de las doctrinas más importantes que la Iglesia ha desarrollado a lo largo de su historia es la doctrina de la Trinidad. Seguramente ese no es un concepto nuevo para ti y tampoco fue aquí la primera vez que lo escuché. Pero me sorprendí muchísimo cuando me di cuenta de que íbamos a pasar 4 meses estudiando esa doctrina, porque en serio, ¿qué tanto se puede decir? Al final del curso me di cuenta de que en realidad 4 meses no es suficiente y realmente la vida entera no me va a alcanzar para comprender la Trinidad de Dios, pero en este video, muy ingenuamente, lo vamos a intentar, al menos iniciar el proceso. Trinidad es un concepto que nos ayuda a explicar una verdad que vemos reflejada en las Escrituras. Con esto queremos decir que Dios es uno, pero que existe eternamente en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Sin embargo, no adoramos 3 dioses, sino que adoramos a un solo Dios. Ay, pero es que en serio, ¿por qué tienen que inventar algo tan complicado como eso? Es que nosotros no lo inventamos. Si los cristianos hubiesen sido responsables de inventar al Dios de los cristianos, hubiesen ideado un concepto mucho más sencillo, pero porque estamos tratando de responder al mensaje que vemos en las Escrituras, es normal que el Dios creador del universo no sea tan sencillo de entender. Natacha, pero la palabra Trinidad ni siquiera aparece en la Biblia. No aparece la palabra Trinidad, pero sí vemos que la Biblia nos enseña precisamente esto. Nos dice que el Padre es Dios, que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Lo vemos, por ejemplo, en la fórmula baptismal, que es cuando Jesús le dice a los discípulos en Mateo 28:19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el apóstol Pablo dice cosas como la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Claramente podemos ver que los primeros creyentes ya estaban predicando y experimentando a Dios como una Trinidad, solo que no se había desarrollado el lenguaje para decir: es que creemos en un Dios trino. La doctrina de la Trinidad simplemente nos da un lenguaje para poder hablar acerca de las verdades que ya vemos en las Escrituras. Porque las Escrituras claramente dicen que Jesús es Dios. Pero entonces, ¿cómo puede Jesús ser Dios si ya el Padre es Dios y solo hay un Dios? ¿Lo ves? Es un dilema. Los creyentes trataron de reconciliar estas verdades de distintas maneras, pero en el proceso mucho de la esencia del cristianismo se podía perder. Por ejemplo, surgieron los modalistas que dijeron algo así como: solo hay un Dios, solo que éste se manifiesta a sí mismo de diferentes maneras en su relación con la humanidad. Hay un solo Dios, Dios el Padre, y se transforma en Hijo cuando viene a la tierra, y luego se transforma en Espíritu Santo cuando va a tener comunión con el creyente. Es como cuando una mujer puede ser madre, esposa o hija al mismo tiempo. Son roles que asume una misma persona. Es una forma de solucionar el asunto, pero ¿refleja el corazón de las Escrituras? No, porque vemos que, por ejemplo, hay momentos en los que Jesús habla con el Padre, lo cual es un poco raro si es la misma persona. Y luego, por ejemplo, vemos que Jesús dice que Él rogaría al Padre y que entonces enviaría al Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces vemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas distintas, pero en una misma esencia. Luego surgió un hombre llamado Arius, que quiso decir que Jesús en realidad es un ser creado. Jesús es Dios. Él es Dios, solo que no es Dios como Dios el Padre es Dios. ¿Veríamos a Jesús como un subdios creado por el Padre? Lo cual sí quiere decir que hubo un momento en la eternidad en el que Jesús no existió.
Es una idea súper interesante, amigo Arius, pero ¿es bíblica? Creo que quieres que diga que no. Tenemos pasajes, por ejemplo, como Filipenses 2, 6, 8, en el que el apóstol Pablo nos anima a imitar el ejemplo de Jesús, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y asumió la forma de siervo, igual a Dios, no menos que Dios. También Hebreos 1 dice que Jesús es la fiel imagen de todo lo que Dios es, y el apóstol Juan nos dice que por medio de él, de Jesús, todas las cosas fueron creadas y que sin él nada de lo que ha sido creado llegó a existir. Para Jesús ser un ser creado, se tendría que haber creado a sí mismo. Una y otra vez los padres de la iglesia refutaron ideas como el modalismo y el arianismo, ideas de que Jesús solamente es un profeta excepcional o que es un hombre virtuoso al que Dios adoptó. Una y otra vez decían los padres de la iglesia, no, eso no es lo que creemos, no, eso no es lo que creemos, hasta que por fin, en el año 325 después de Cristo, se reunieron en lo que se llama el primer concilio de Nicea para definir qué es lo que sí creemos. Es importante notar que ellos no se reunieron a inventar la doctrina de la Trinidad, sino a definir cuál es la doctrina que creemos como resultado del testimonio de las Escrituras. Como resultado de este concilio nació lo que se conoce como el credo niceno, el cual probablemente has escuchado, solo que no sabías que se llamaba así. Pero este credo dice que creemos en un solo Dios y que este Dios existe como Padre, como Jesús, y dice que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Él no es un ser creado. Y luego dice que el Espíritu Santo, junto con el Padre y el Hijo, reciben una misma adoración y gloria. El credo niceno fue como un checkpoint para la iglesia. Fue ese momento en el que los cristianos dijeron algo así como, ¡cálmense todos! Esto es lo que creemos los cristianos. Y eso es lo que los cristianos creemos hasta el día de hoy. No porque sea lo más fácil de explicar o de entender, pero es de lo que vemos reflejado en las Escrituras. Aparte, tiene sentido que sea complicado porque estamos hablando de la naturaleza misma de Dios. Hay como 1.000.000 de cosas más que podríamos decir del tema. Pasé 4 meses en clase hablando solo de esto. Pero espero que por lo menos este corto video haya podido aclarar algunas ideas al respecto. Y me da mucho gusto haber podido subir otro video al canal. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, Facebook, Twitter y visitar mi blog natacharramos.com. Nos vemos pronto en un próximo video de Dancing Words. Bye. Yo no puedo creer que haya tantos aviones pasando por aquí, no puede ser. Es 2, 6 a lo, qué barbaridad, que un avión, un helicóptero.